La Suprema Corte resuelve en contra del Tribunal Electoral y Mónica Soto responde. Morena aprueba en el Senado la ley del Infonavit. Adán Augusto recibe a los Yunes en el Senado y Miguel Ángel Yunes Márquez es nombrado presidente de la Comisión de Hacienda. Asesinan a Marco Eben, colaborador del Mayo Zambada. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Pues es un documento, es un proyecto de sentencia que no está ad hoc a lo que son los proyectos. Y mienten cuando dicen que se acabaron los créditos impagables. Aquí vinieron a decir. Señora, ¿podemos su visita en el Senado? Vine a saludar a mi hijo y al senador. Se va a afiliar a Morena, se va a afiliar a Morena, Miguel Ángel. La próxima semana. Morena dio al expanista Miguel Ángel Yunes Márquez la presidencia de la Comisión de Hacienda en el Senado. Al término de la sesión de este jueves, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó del cambio, por lo que el veracruzano encabezará una de las comisiones de mayor relevancia. Él, y vemos aquí a su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, se reunieron previamente con el coordinador morenista Adán Augusto López. Recordarán que después de votar a favor de la reforma judicial junto con Morena y aliados y dar esta mayoría calificada que necesitaba el bloque oficialista, Yunes Márquez ha sido colocado en diversas comisiones y ahora la presidencia de la de Hacienda. Señora, ¿podemos su visita en el Senado? Vine a saludar a mi hijo y al senador. Se va a afiliar a Morena, se va a afiliar a Morena. El primero de ellos es la modificación en la conformación de las comisiones. El senador Miguel Ángel Yunes Márquez, sin grupo parlamentario, pasa a ser presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. El senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario de Morena, pasa a ser integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Bueno, y el Senado avaló en lo general y en lo particular la reforma a la ley del Infonavit, que otorga facultades para construir viviendas y establecer esquemas de arrendamiento accesibles para todos los trabajadores. Contempla la creación de una empresa filial para la construcción de vivienda que no será considerada como paraestatal y tendrá plena capacidad de gestión para el desempeño de sus funciones. La oposición cuestionó que se pone en riesgo la subcuenta y los ahorros de los trabajadores. La reforma fue enviada al Ejecutivo para su publicación. Pero fíjense en la ironía de todo esto. El exdirector de Pemex, que quebró y endeudó a esta paraestatal. Este exdirector es nada más y nada menos que Octavio Romero Oropeza. Y es que hay que reconocerle una cosa a este señor. Tiene unas cualidades increíbles, las necesitan en el Infonavit. ¿Y sabes cuáles son estas cualidades? Pues su gran experiencia como ladrón, como saqueador. Este personaje pues es idóneo para acabar con el Infonavit, por eso lo necesitaban. Yo les voy a decir algo, ahí con ustedes tienen un gran personaje, hombre, el del cártel inmobiliario. Por amor de Dios, no vengan aquí a hablar de no a la corrupción. Nadie se quiere robar el dinero. El dinero ya se lo robaron el Infonavit y precisamente cuando ustedes gobernaban. Yo les lanzo el reto. ¿Por qué no, ya que les encanta hacer consultas, Patito, por qué no hacemos una consulta y le preguntamos a los trabajadores de México si están de acuerdo que les agarren el dinero individual que tienen de Infonavit y se lo trasladen al gobierno, a una empresa? Bueno, y hoy, durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Lainez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la presidenta Norma Lucía Piña respondieron a la petición del Tribunal Electoral que preside Mónica Soto sobre abstenerse de votar en temas del proceso electoral, de las suspensiones, de los amparos. Bueno, finalmente la Corte resolvió que el Tribunal Electoral no tiene facultad constitucional para supervisar a los jueces de amparo.
abre esta sesión pública ordinaria del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sala Superior no es un órgano demandado y no estamos adjudicando una pretensión litigiosa en su contra, por lo que no tiene ningún interés tutelable en la controversia. El caso presente no se trata de la reforma judicial. Su objeto es una disputa jurisdiccional entre la Sala Superior y las personas juzgadoras de amparo. Los órganos jurisdiccionales que intervienen en el ejercicio de esta facultad no tienen el carácter de partes y no deben tener interés particular alguno que defender, por lo que no acuden como titulares del derecho a la justicia, una de cuyas garantías es el régimen de impedimentos, por lo que con mayor razón carecen de facultad para recusar a los miembros del Pleno de esta Suprema Corte. Los impedimentos no son procedentes en esta instancia, pero suponiendo que fueran, que en este caso, pues lo que generarían en caso de que se declararan legales estos impedimentos, pues es la desintegración de este Tribunal Pleno, porque somos 4 contra los que se han planteado y estamos integrados por 10, el quórum mínimo son 7, así es que no habría manera de que funcionara este Tribunal Pleno. Comentarle en principio, lo que estamos discutiendo es la procedencia del impedimento. En el fondo, si se hizo algo en los efectos o cómo se está tratando el asunto, igual podemos no estar de acuerdo. A ver, ministra, ya que le gusta dialogar conmigo, le respondo. En este caso específico tiene que ver el contenido con la propia procedencia, pero que no tengamos que discutirlo. Estoy de acuerdo, además que el proyecto, pero es mi opinión. Estoy Muchas de acuerdo gracias. Y la respeto, pero el proyecto es uno y el impedimento es otro. La dictadura no solo puede venir del Poder Ejecutivo, sino de cualquier autoridad que emita actos abusando de su estatus para reprimir derechos y ejercer el poder de manera absoluta, ignorando las leyes que deben cumplir. Hay exceso totalmente competencial por parte del Tribunal Electoral, sí lo hay, y también está obligado por la Constitución y por la ley. Levanta la sesión. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, insistió en que la Suprema Corte no puede corregir las sentencias de la Sala Superior o caería en un golpe a la soberanía popular, y advirtió que ante posibles intromisiones responderán con la Constitución en la mano. Más tarde, en un comunicado, el tribunal indicó que la Corte les dio la razón y con ello la elección judicial continúa, destacando que sus sentencias son definitivas e inatacables. A ver, es decir, recordarán que los jueces, a ver, ¿qué sucedió y qué resolvieron hoy? Recordarán que los jueces emitieron suspensiones que frenaban temporalmente la reforma judicial y que el Tribunal Electoral de Mónica Soto, que preside Mónica Soto, dijo que no, que invalidaba esas suspensiones. Bueno, hoy la Corte discutió sobre esos temas y resolvió lo siguiente. Uno, que el tribunal que preside Mónica Soto no puede invalidar suspensiones de los jueces y sus decisiones, las decisiones del Tribunal Electoral, pues solo son opiniones. Así fue además muy claro y muy fuerte en relación al Tribunal Electoral, porque hay caminos, si los jueces dan suspensiones que se consideran ilegales, pues bueno, eso se puede ir a un tribunal colegiado y resolver. Hay caminos, pero no es el Tribunal Electoral el que puede decir, echar para atrás esas suspensiones de los jueces. Y también sobre los juzgados, la Corte indicó que deberán revisar esas suspensiones. Bueno, así la situación al momento. Y la ex magistrada Gabriela Villafuerte presentó al INE su renuncia a la candidatura para magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral al considerar que, a pesar de haber salido sorteada por el Senado en sustitución del Comité Judicial, si las listas no fueron aprobadas por la Suprema Corte, carecen de sustento constitucional. Villafuerte explicó que es por congruencia a sus convicciones sobre la división de poderes y considerar que su candidatura no tiene sustento constitucional. Fíjense, en Café Milenio le pregunté a la ministra Loretta Ortiz
¿cómo garantizarían que no triunfen candidaturas financiadas por el crimen organizado? Me respondió que solo con la fiscalización por parte de la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, y las fiscalías estatales, que a su vez necesitan reformarse. Ministra, ¿y cómo garantizar que no ganen candidaturas financiadas por el crimen organizado? Por ejemplo, que no entre el dinero del crimen organizado. Pues ahí no solamente, fiscalización, nada más. Es una fiscalización que debe de ser cercana de parte de la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados. O sea, es un asunto de importancia suprema, que sea reiterativo. Que las fiscalías no acaban de dar ahí el paso, ¿no? Sí. De autonomía. Y debe de haber una reforma, en eso coincido totalmente, a la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados. Rosalinda Ábalos, una ex policía de investigación de San Luis Potosí, precisamente denunció que uno de los aspirantes para ser juez penal, identificado como Sabá Santiago y Piña Ramírez, está vinculado con el asesinato de sus 2 hijos. Durante la insaculación, esta tómbola en el Congreso del Estado para la elección judicial, Rosalinda llegó para pedir a los diputados que eviten que el exagente ministerial avance en este proceso. Lo que se sabe del caso es que Rosalinda y sus hijos fueron baleados frente a su casa el 11 de noviembre del 2020. La Fiscalía de San Luis Potosí descubrió que al menos 5 agentes de la Policía de Investigación estaban involucrados y fueron acusados de homicidio. ¿Cómo se llama el señor? Sabá Santiago. Imagínense, tengo datos, pruebas de que él pertenece a ese cártel y era parte del cártel de la ministerial. Por eso mataron a mis hijos. Mi niña tenía 18 años, estudiaba arquitectura, mi hijo estudiaba para chef, tenía 20 años, mi hija la mayor quedó herida. Él es compadre de uno de los imputados que está en el homicidio de mis hijos, incluso está en el penal de Sonora ese imputado, Miguel N. ¿Por qué? Porque se le han encontrado nexos con la delincuencia. Él está ahí y por eso quiere entrar para poder manipular el proceso y dejar en libertad a los que mataron a mis hijos. O sea, ¿por qué se inscribió en 2 comités, en 2 poderes? Él está en el número 71 del Poder Ejecutivo, pero ya hoy no salió publicado en ese poder porque no es la persona idónea, pero hoy resulta que me doy cuenta que está en el número 7 del Poder Legislativo. Eso dice, ahí dice la convocatoria que no podían estar anotados en los 3 poderes. Imagínense, con toda la impunidad, él seguía trabajando, ese jefe de célula del cártel Jalisco. Que me mataron a mis hijos por hacer mi trabajo, por ser policía de investigación. Él era policía. Se incapacitó por una herida por arma de fuego que le hicieron en un enfrentamiento donde también él estaba coludido. Y se incapacitó y ahorita ya se pensionó y ya va a poder entrar como juez. No es posible, ¿no? Sí, y Cuautli Vadillo, presidente del Congreso de San Luis Potosí, informó que los comités de evaluación aún podrían hacer modificaciones a las listas de candidaturas y que se analizan los casos de una candidata que podría ser dada de baja por problemas legales y el señalado por Rosalinda Ábalos. Del Comité de Evaluación del Poder Legislativo se encuentran ahorita analizando un tema que ayer se suscitó. Hoy la información que yo tengo hasta el día de ayer, en la tarde-noche, fue que están analizándolo todavía, están haciendo un análisis profundo. Insisto, queremos que este proceso sea un proceso limpio, un proceso transparente, como se ha venido dando hasta el día de hoy, y en ese sentido pues se está valorando, se está trabajando al interior de los comitentes y yo creo que vamos a tener resultados favorables. Insisto, a máximo el día 18 tenemos que estar entregando a la CEPAC los listados de los 3 comités de evaluación. Y fue ejecutado uno de los narcotraficantes más buscados por policías internacionales. Se trata de Marco Eben, a quien relacionan con el líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Marco Eben, uno de los narcotraficantes más buscados por policías internacionales por sus nexos con el narcotraficante Mayo Zambada, fue asesinado en Atizapán de Zaragoza. El asesinato sucedió en la avenida Jorge Jiménez Cantú, en Hacienda de Valle Escondido del Estado de México, donde vecinos reportaron una balacera.
Al llegar los elementos de la policía, hallaron al narcotraficante, el cual cuenta con una ficha de búsqueda de la Europol. Marco Eben era buscado por tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas. Era identificado como un hombre holandés de 32 años de edad y 1,90 de estatura con tatuajes en el cuerpo. En octubre de 2020 fue sentenciado a 7 años y 4 meses de prisión por el tráfico de drogas entre Brasil y Países Bajos. Se sabe que entre 2014 y 2015 transportó un total de 400 kilogramos de cocaína al país europeo en contenedores llenos de piña. Agentes de la policía de Atizapán, en conjunto con la Secretaría de Marina, llevan a cabo operativos de seguridad en el municipio donde estaba su departamento. También detuvieron a 3 de sus escoltas, de los cuales uno es exmiembro de la Marina y otro exmiembro del Ejército. Aseguraron $1 millón en efectivo, armas largas y cortas, chalecos, equipo táctico y hasta una falsa credencial de agente de la DEA, al igual que una camioneta Escalade y una Porsche blindadas. Si bien las actividades de Eben fueron registradas en otros países, se cree que estaba en México presuntamente como socio del Mayo Zambada, para participar en la pugna entre facciones del cártel de Sinaloa. Se sabe que Marco Eben habría fingido su muerte en varias ocasiones. Oscar Valderas, ¿cómo estás, querido Oscar? Buenas noches. Eli, buenas noches, ¿cómo estás? Dijimos hace unos días que nos íbamos a encontrar pronto justo por estos temas y mira, qué rápido. Así, y fíjate que estaba revisando también tus redes, que estabas ya investigando sobre este caso y dije, bueno, sé que estás trabajando, estás en eso, pero dije, danos un adelanto sobre el perfil de este personaje, quién era. Veía que alguien te ponía ahí en las redes, no, pero es que ese se murió hace un año o algo así, no es esa persona. Y tú decías, no, sí lo es, fingió su muerte. A ver, platícanos, ¿quién es este señor Eben? ¿Quién era? Te adelanto, él hizo un texto que publicaremos en Milenio muy pronto. Marco Eben es parte de este grupo de narcotraficantes ultrapoderosos, de los que mueven realmente los hilos de la criminalidad global, pero de la que poco realmente se sabe. Es un tipo que entra en una categoría que se llama los brokers. Y los brokers son personas que por sus capacidades intelectuales, por sus estudios en materia de negocios internacionales, por la cantidad de idiomas que hablan, que dominan 6, 7 idiomas, son las personas que abren los canales de los negocios internacionales para los capos locales. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo es que el Mayo Zambada, un adulto mayor que creció en la sierra, que realmente tuvo una corta instrucción académica, puede tener negocios en Malasia, en Nueva Zelanda, en distintos lugares del mundo? Es gracias a hombres como él, personajes que tienen la capacidad de abrir cuentas de banco en distintos lugares del mundo, traficar armas desde los lugares más lejanos, incluso contactarles a los grandes empresarios que apoyan las empresas que están offshore o fuera de México. Marco Eben era un socio ya muy importante del Mayo Zambada hace aproximadamente una década. Quienes se conectan o lo conectan con el Mayo Zambada es principalmente la facción del Chino Antrax. Tú te has de acordar que el Chino Antrax era un joven que además fundó uno de los brazos armados más importantes del cártel de Sinaloa, que tenía como principal objetivo proteger a la familia del Mayo Zambada. Y el Chino Antrax hacía varios viajes a Europa justamente para encontrarse con brokers como él, como Marco Eben, a quienes compraban los armamentos de alto poder que ni siquiera podía encontrar en Estados Unidos y que el cártel de Sinaloa necesitaba. Está tan clara la ruta entre el cártel de Sinaloa, específicamente la facción del Mayo Zambada y Países Bajos, que es donde nació Marco Eben, que el propio Chino Antrax fue detenido en Países Bajos, luego enviado hacia Estados Unidos, de donde se escapa para regresar a México, donde finalmente es asesinado. Pero estamos hablando de uno de los hombres que conocía mejor los secretos del tráfico de armas internacional, el que conocía los grandes negocios internacionales del Mayo Zambada y quien había llegado a México en algún momento del año pasado, justamente para reforzar a la facción del Mayito Flaco, el hijo del Mayo Zambada, en la pelea contra los Chapitos. Déjame decirte algo que además he conocido por mis fuentes. Él ya estaba en un seguimiento desde hace mucho tiempo de la Secretaría de Marina. Eso es importante, porque su perfil, su peligrosidad, la influencia que tiene en el mundo criminal global, no en el mundo criminal mexicano, global, lo hacía un objetivo que únicamente podía ser detenido
por cuerpos de élite como la Secretaría de Marina. Pero yo no sé si él, sabiéndolo o no, se fue a esconder a Atizapán, uno de los pocos municipios en el país donde la policía municipal está a cargo de la Secretaría de Marina. Eso permitió justamente que se aceleraran las investigaciones contra él y que lamentablemente todavía queda poco claro cómo es que se les adelantaron a la gente de la Secretaría de Marina y lo asesinaron, pero estaba a solamente unos minutos de ser detenido y hay la sospecha de que probablemente la razón por la que fue asesinado es porque sabían que venía una inminente captura, que la Secretaría de Marina había hecho un formidable trabajo de investigación y de inteligencia criminal y no querían que contara todo lo que sabe si es que acaso hubiera quedado detenido. Entonces lo asesinan de esta manera hoy ahí en Atizapán. Se ve, bueno, muy cerca de la Ciudad de México, ¿no? Este hombre con el perfil que nos platicas, importantísimo, y lo asesinan. No podrá, obviamente, ya, si iba a declarar algo, si iba a dar información a las autoridades, pues bueno, probablemente por ello, y es una de las hipótesis que nos comentan, lo asesinan el día de hoy. Y con estas armas, además, por supuesto, un arsenal, ¿no? Y todo este cobijo, incluyendo a sus escoltas, ex marinos y ex militares, ¿no? 2 exintegrantes de la Defensa Nacional, un exintegrante de la Secretaría de Marina y un civil. Importante, los 4 de Guerrero, déjame decirte, esto también es un dato que no se ha conocido, es inédito, los cuatro en Guerrero, que tú sabrás bien, el Guerrero es un bastión de los Beltrán Leiva, que a su vez en algún momento pertenecieron al cártel de Sinaloa y que después de 2008 crearon su propia organización, peleados con el Chapo y con el Mayo. Pero estamos realmente frente a un peso pesado de la criminalidad internacional. Habrá que ver justamente qué no querían que contara, porque sus asesinos fueron directamente contra él, además la manera en la que fue asesinado, con todo y lo que tenía 4 escoltas, tenía vehículos blindados, tenía una protección altísima. Alguien traicionó a este hombre, alguien no quería que hablara con las autoridades mexicanas, especialmente la Secretaría de Marina, que sí quiero destacar que hace un trabajo de investigación formidable, que lamentablemente se ve manchado en el último momento, pero que iban tras él, lo tenían ya plenamente localizado, y forma parte justamente de las estrategias que están haciendo en el gobierno federal para intentar frenar toda esta violencia que ocurre en Sinaloa. Pero también nos permite ver, querida Elisa, este asesinato, los alcances internacionales que tiene el conflicto entre los Chapitos y la Malliza. No podemos ya hablar únicamente de un conflicto regional, estatal y ni siquiera nacional. Están involucradas mafias de la más alta peligrosidad en el mundo. Marco Eben era un broker conocido en Rusia, en Albania, en la zona de los Balcanes. Era un tipo que además había dejado su marca en el tráfico de armas en Turquía y que había utilizado el puerto de Ámsterdam, que es uno de los puertos más importantes de entrada de droga y de armas de toda Europa, para poder influir en la violencia que existe en México. Así que también me parece que su asesinato podría implicar movimientos que se sientan en Sinaloa. Sí. Muy bien, seguiremos pendientes, querido Óscar, muchísimas gracias, y leeremos, por supuesto, toda esta investigación que estás realizando al respecto en las páginas de Milenio. Gracias. Muchas gracias, Elisa, buenas noches. Buenas noches. Y ante la persistencia de la crisis de fentanilo desde la frontera sur, el Departamento de Defensa de Estados Unidos autorizó un incremento de los vuelos de vigilancia y reconocimiento en esa zona a fin de recopilar datos sobre las operaciones de los cárteles mexicanos. El jefe del Comando Norte, el general Gregory Guillot, señaló que esto no es suficiente, pues se requieren poderes adicionales para confrontar la amenaza. También reconoció que aumentó la cooperación con el gobierno de México. Senator, I do think that we have the capability and the support to meet the requirements established in the
executive orders. As you might know, we've doubled the number of Title X forces inside of a week down there, and they're operating in 7 roles in support of the Department of Homeland Security. And then we've also increased some uniquely military capabilities that will get after the point you made, the cartels, which are driving the illegal migration, and that's primarily through airborne ISR to get more information on those and figure out how we can counter their action. Bueno, y por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a decir que estos vuelos no son motivo de alarma. Del diálogo, de la coordinación que estamos haciendo, no nos alarma, digamos. Se están volando sobre su territorio y lo que estamos pidiendo es coordinación y colaboración. Entonces, el general secretario lo contesta así, pues, porque dice, pues no sabemos exactamente qué hicieron. Entonces, sí, obviamente se pide la transparencia, pero es parte, pues, de la colaboración y la coordinación. No es la primera vez que hay un vuelo de este tipo. Eso es importante que se sepa. ¿Pero sí se pedirá una explicación? Sí, pero como parte del trabajo de la coordinación no es que vayamos a hacer una carta especial. Bueno, están coordinando, se están intensificando estos vuelos. Hemos consignado también el tipo de aeronaves que están sobrevolando en esta línea, ¿no? En donde, por supuesto, no se ha invadido ninguna parte del territorio nacional, pero están sobrevolando para recopilar datos para el combate al crimen organizado en México. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos clasificará, como lo había indicado, a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. La orden está dada por parte de Donald Trump. De acuerdo con el New York Times, estas organizaciones serían el Cártel de Sinaloa, que también de acuerdo con el gobierno opera principalmente en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur, Quintana Roo, Zacatecas, Chiapas y Campeche. Por su parte también estaría el Cártel Jalisco Nueva Generación, que opera en Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Colima, Aguascalientes, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Michoacán y Veracruz. Además, otros cárteles como el Noreste, la Familia Michoacana y Cárteles Unidos. La lista también incluye al Tren de Aragua de Venezuela, al Clan del Golfo de Colombia y a la Mara Salvatrucha de El Salvador. Roberta Garza, buenas noches, querida Roberta. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, querida Roberta. Oye, pues con mucha información, por supuesto, que se va generando desde Estados Unidos con todas las acciones de Donald Trump, las declaraciones y las órdenes ejecutivas que va emitiendo. Entonces, pues bueno, siempre es una vorágine informativa, pero este tema de los cárteles está pendiente de su ejecución, ¿verdad? Únicamente continúa esta orden ejecutiva, pero no sabemos a ciencia cierta cuáles eran los cárteles, aunque adelante el New York Times, por lo menos estos 5 en México. Así es, Elisa, pero permíteme hacer una pequeña corrección, corrección del New York Times, por supuesto, no para ustedes. En los documentos filtrados se puso CDG como iniciales del Clan del Golfo, esta organización colombiana muy activa en el tráfico de cocaína. Ajá. El New York Times después rectificó, dado que por un error de la misma fuente del diario se especificó hace un par de horas que no era Clan del Golfo, que era Cártel del Golfo. Entonces son todas mexicanas. El Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos Mexicanos, Familia Michoacana y el de Sinaloa. Y también tenemos el Tren de Aragua y los Maras Salvatruches fuera de México, pero no es el Clan del Golfo, es el Cártel del Golfo. Es el Cártel del Golfo mexicano. Ajá, entonces serían 6, ¿verdad? Exactamente, pero efectivamente, como tú lo dices ahorita, hace un par de horas todavía mantenían que era el Clan del Golfo, este cártel colombiano, y no, es el Cártel del Golfo nuestro, mexicano. También entonces van a ser estas 5, bueno, según el New York Times serían estas 5 organizaciones. ¿Cómo es el procedimiento? Sí. Donald Trump firma esta orden ejecutiva, pero Donald Trump, el presidente como tal, no puede, bueno, no es que no pueda, es que no es el proceso para nombrar organizaciones terroristas
a X, Y o Z cárteles, organizaciones criminales, guerrilleros combatientes, etcétera. El procedimiento es, con la orden ejecutiva se le instruye al secretario de Estado, que es el que tiene la facultad de hacerlo. El secretario de Estado se reúne con el Tesoro, con el secretario del Tesoro, y entre los dos deciden si sí o si no se denominan organizaciones terroristas a estos grupos, ¿no? Y lo que realmente la injerencia que pueden tener o las ventajas que puede tener Estados Unidos sobre estas organizaciones es que tiene la facultad de intervenirlas o de acotarlas económicamente con mucha más celeridad que si no estuvieran en esta lista. No necesitan, las órdenes de los jueces son expeditas o no necesariamente se necesitan porque como son ya, digamos, organizaciones que minan la seguridad nacional de Estados Unidos, se amparan en eso para que puedan proceder contra ellos sin los trámites normales con los cuales procederías contra un individuo o una organización a la cual estás demandando o a la cual estás, digamos, queriendo llevar a la justicia. Sí. Y en esas estamos, esperando el nombramiento que, según el New York Times, puede suceder en cualquier momento, hoy, mañana, el lunes. Y sobre lo que puedan realizar los Estados Unidos, esta intervención a las finanzas de los cárteles, y habría también la posibilidad de una intervención mayor en territorio mexicano. Digo, aquí nada más lo que ha sucedido en el pasado cuando se han denominado a estos grupos como grupos terroristas internacionales. ¿Qué ha sucedido en momentos anteriores? Nada más para ir como sondeando. Obviamente no sabemos qué va a pasar y tampoco sabemos cómo va a negociar México, porque, pues bueno, ya hemos visto que en otros momentos se ponen de acuerdo y en otros momentos pues, se puso de acuerdo Donald Trump con López Obrador, por ejemplo, en un caso muy, muy importante. En fin, en donde privilegiaron la diplomacia al proceso jurídico o a la detención de presuntos narcotraficantes. Entonces, estaremos ahí como pendientes, por supuesto, pero ¿qué implicaría o qué ha implicado en otros momentos? Sí, efectivamente, Trump ya había amenazado a López Obrador en el 2018, bueno, cuando entró en su otra turno, al BAT, ya había amenazado a López Obrador con dos cosas, con nombrar a los cárteles como organizaciones terroristas y con los aranceles. Y se conformó, digamos, con el envío de la Guardia Nacional de frontera a frontera de México para detener a los migrantes. En ese momento con eso se conformó, ahora pues parece que va por más. Ahora, ¿qué puede hacer, qué implica, digamos, esta declaratoria? Esta declaratoria, de nuevo, da más facilidades o facultades a el secretario de Estado para intervenir, pero sobre todo en la cuestión de las finanzas. Puede congelar cuentas, puede, digamos, quitar, ponerlos en la lista negra, no pueden comerciar con Estados Unidos, pueden ser ellos, pueden ser sus familias, incluso sus asociados. Y todo esto pues es importante en el sentido de combatirlo. Ahora bien, todos en México estamos preocupados, ¿qué va a pasar? Sobre todo por lo de los aviones, ¿qué va a pasar? ¿Están realmente estudiando una intervención militar? Eso lo pueden hacer con o sin la declaratoria de organizaciones terroristas. El asunto es que con la declaratoria les es más fácil, o digamos están más justificados ante sus ciudadanos, ante la opinión pública y ante el ejército. Lo vimos con Bin Laden. ¿Qué pasó con Bin Laden? Pues mandaron a un comando especial a matar a Bin Laden, a ejecutarlo en suelo pakistaní, donde estaba refugiado en ese momento. Y entraron y salieron, vámonos, se acabó. Y pues ya. Eso fue. ¿Puede suceder esto en México? Pues sí. ¿Va a suceder esto en México? No lo sabemos. ¿Quién sabe? Porque todos los protocolos normales de la relación bilateral y de la relación con el mundo de Estados Unidos fueron por la ventana, se tiraron por la ventana. Ya no hay manera de saber o de entender o de negociar o de decir, bueno, como hizo un gesto, entonces yo voy a hacer otro, como se hacía antes, donde más o menos esperabas una cierta conducta cuando había problemas. Ahora ya no sabemos qué va a pasar. Nada, o sea, todo está en el aire, ¿no? Todo está en el aire, Roberta, y después con mucha información, por supuesto, que además estará dando el hombre más informado, el narcotraficante más informado durante décadas en nuestro país, que es el Mayo Zambada, lo que le ha de estar informando a las autoridades estadounidenses. Entonces, quién sabe qué puede suceder, pero eso sí, va a ser un motor para que Estados Unidos pueda apretar
a México también en las negociaciones económicas y comerciales, ¿no? O sea, va a poder apretar en lo que quiera, digamos. En lo que sea, Elisa, ya, de nuevo, ya no va a haber, ya no hay barreras, ya no hay puntos, líneas rojas, esas ya no existen, se borraron todas. Entonces, puede pasar cualquier cosa, desde nada hasta que efectivamente bombardeen lo que ellos consideran que son narcolaboratorios y bien informados o mal informados, porque también sabemos que el gobierno, la gente que contrata a un gobierno como el de Donald Trump no es precisamente la mejor gente. La gente de carrera, los espías de carrera, los diplomáticos de carrera, los militares, o sea, todo el equipo histórico de Estados Unidos que apuntaba, que veía, que observaba, esos ya están fuera de la ventana, o sea, también ya salieron, ya los despidieron. Están contratando la gente que recomendaba por Elon Musk. No sabemos, igual iban a bombardear efectivamente un laboratorio. Igual y le dan al puesto de tacos de Doña Chonita. No sabemos qué va a pasar. 99% lealtad. Exactamente. Ya, bueno, Roberta, muchísimas gracias. Sigamos pendientes, querida Roberta. Nos reímos para no llorar. Gracias, Elisa. Buenas noches. Buenas noches. Una pausa y volvemos. El presidente Donald Trump firmó un nuevo decreto que impone aranceles recíprocos, es decir, para aquellos países que pongan aranceles a las exportaciones de Estados Unidos, como lo hizo China y Canadá. Por su parte, la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional, Altagracia Gómez, se mostró optimista y afirmó que México tiene la oportunidad de ser líder global este año. Manuel, buenas noches, querido Manuel. Buenas noches, mi querida Elisa, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí nosotros analizando los cambios de Donald Trump en relación a su política arancelaria. Ahora dice que presentará un plan completo de aranceles y tarifas recíprocas el 2 de abril. Esto es dentro de 6 semanas. O sea que nos tienen verdaderamente en ascuas, ¿no? Ya no sabemos qué es lo que va a hacer el 3 de marzo, el 13 de marzo o el 2 de abril. Sí, ha dicho tanto, ha afirmado tanto que ya no sabemos. Es tan impulsivo que cambia todo, ¿no? Y contradice a sus propios voceros. O sea que seguimos pendientes. ¿Sí? Sin embargo, los mercados han preferido no creerle y lo vemos reflejado en el tipo de cambio que hoy cerró bastante bien en 20.41, lo cual pues es una buena noticia. Sí. Ojalá y no se equivoquen los mercados. Por otro lado, las bolsas tuvieron un buen día en lo general. El Dow subió 0.77, el Standard & Poor's 1%, Nasdaq 1.50 y el índice de la Bolsa Mexicana de Valores también avanzó en 0.29. Algo que también mantiene la atención de los inversionistas es la plática que seguramente tendrán mañana Donald y Putin en relación a poder llegar a un acuerdo de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania. Vamos a ver si es cierto, eso sería muy importante lograr. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las propuestas de ambos mandatarios. Sí, vamos a ver cuál es la propuesta y la respuesta también de Ucrania, ¿verdad? En relación a este diálogo entre Donald Trump y Vladimir Putin sobre Ucrania. Al parecer no está tan contento el presidente de Ucrania porque pues me dejan fuera, ¿no? El presidente de Ucrania tiene miedo de que Trump esté dispuesto a ceder cosas que los ucranianos no están dispuestos a ceder. Sí, sí. Entonces va a ser una reunión que yo no creo que lleguen a ningún acuerdo el día de mañana. Simplemente va a ser la primera de muchas que tienen que venir hacia adelante. Sí, bueno, estaremos muy pendientes, querido Manuel. Muchísimas gracias y estemos dando seguimiento a lo que hace Donald Trump, al impacto que pueda tener en los mercados, en las finanzas, pero por lo pronto seguimos así, tranquilos. Así es, no nos vamos a aburrir, porque noticias vamos a tener todos los días. Gracias, querido Manuel. Buenas noches. Gracias a ti, Elisa. Nos vemos mañana. Sí.